Hace 5 minutos, el mundo se enteró de un acontecimiento que Estados Unidos intenta silenciar. Dmitry Medvedev llamó personalmente a Donald Trump. La conversación, que comenzó discutiendo un petrolero secuestrado bajo bandera rusa, dio un giro inesperado con una insinuación tras la cual Trump, se dice, palideció bruscamente. Medvedev pronunció lo que Donald más temía, y después de esas palabras, el tono de comunicación de la Casa Blanca con Moscú cambió. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Dmitry Anatolievich? Lo sabrán solo si escuchan nuestro programa hasta el final. Él no dormía. Y no fingía dormir. Era ese estado particular en el que una persona yace inmóvil, con los ojos abiertos, y no escucha el silencio, sino sus propios pensamientos, afilados como metal después de un largo pulido. El teléfono yacía en la mesa con la pantalla hacia abajo, en silencio, como un objeto que en cualquier momento podría convertirse en un arma. Dmitry Anatolievich Medvedev estaba sentado en el sillón, ligeramente reclinado, sin quitarse la chaqueta. Azul oscuro, impecablemente ajustada, con esa pulcritud habitual que siempre revelaba en él no a un político impulsivo, sino a un hombre acostumbrado a decisiones frías y sopesadas. La corbata estaba aflojada lo justo para que no pareciera un descuido, sino una comodidad demostrativa. Su rostro en ese momento no podía calificarse de enojado, sino más bien concentrado. No había movimientos bruscos en él, pero en sus ojos, oscuros y atentos, se leía una irritación que hacía tiempo había superado el límite del descontento diplomático ordinario. Él ya lo sabía todo. No por los comunicados de prensa, ni por las formulaciones precisas de los departamentos, sino por informes cortos y concisos, donde las palabras detenido, orden y sanciones se unían en una sola línea, la línea de un desafío abierto. El teléfono vibró una vez. Eso fue suficiente. Medvedev descolgó inmediatamente, sin esperar la segunda señal. Donald, dijo sin saludo, sin nombre ni apellido, como si continuaran una conversación interrumpida un minuto atrás, y no hace años. Tenemos un problema, y tú sabes cuál. Del otro lado no respondieron de inmediato. Allí tampoco dormían. Pero allí estaban acostumbrados a que los llamaran, y no a ser ellos quienes recibieran la primera llamada. Finalmente, se escuchó una voz, segura, ligeramente burlona, con ese mismo tono de complacencia que Medvedev reconocía sin error. Dmitry, Trump hizo una pausa, como saboreando el nombre. No sabía que todavía te ocupabas de asuntos internacionales. La comisura de los labios de Medvedev se contrajo. No en una sonrisa, sino en una reacción. Verás, respondió tranquilamente, cuando el ejército estadounidense detiene un petrolero bajo bandera rusa en el Océano Atlántico, automáticamente se convierte en un asunto internacional. Incluso si ustedes desean llamarlo un asunto interno de un tribunal federal. Trump se rió entre dientes. Se escuchó incluso sin videollamada. El barco fue detenido legalmente. Violación del régimen de sanciones. Orden. Todo según el procedimiento. No entiendo cuál es tu queja. Medvedev pasó lentamente el dedo por el borde de la mesa, como si estuviera alisando una línea invisible. La queja, Donald, es que le prestan a un buque civil la misma atención que suelen prestar a las plataformas de misiles. El Departamento de Justicia, Seguridad Nacional, el Pentágono, toda una orquesta para un petrolero. Esto es histeria o una demostración de fuerza. Y no me gusta ninguna de las dos cosas. El tono de Trump se volvió más seco. Sus petroleros decidieron jugar sucio. Cambiaron la bandera, cambiaron el registro, pensando que podrían robarnos el petróleo venezolano de nuestras narices. Les advertí, todo el petróleo venezolano está bajo el control de Estados Unidos hasta que haya un nuevo gobierno legítimo allí. Medvedev se reclinó más profundamente en el sillón. Ahora había ironía en su voz. Fría, casi perezosa. Una lógica interesante. Secuestran al presidente de un estado soberano. Declaran al país sin gobierno y automáticamente se apropian de sus recursos. Esto es algo nuevo incluso para sus estándares. ¿Nos llevamos a un dictador?, respondió bruscamente Trump. Y lo juzgamos aquí. Tenemos derecho a hacerlo. Esta frase quedó flotando en el aire, como una palabra demasiado fuerte en una habitación cerrada. Medvedev guardó silencio por un segundo. No porque estuviera buscando una respuesta,
sino porque le estaba dando a su interlocutor la oportunidad de escucharse a sí mismo. Entonces, dijo lentamente, ¿usted considera normal el precedente de secuestrar a un jefe de Estado? Si es necesario, sí, cortó Trump, sin dejar lugar a dudas. Y no te aconsejaría que hicieras de esto una tragedia. Dmitry Medvedev inclinó ligeramente la cabeza, como si no tuviera frente a él a una persona, sino a un concepto que debía estudiar cuidadosamente. Entonces, recuerda una cosa, Donald, dijo con énfasis. Rusia no es Venezuela. Y esos juegos terminan mal para quienes creen que el mundo es su caja fuerte personal. Se escuchó una breve risa en el teléfono, desprovista de cualquier alegría. Te lo tomas demasiado en serio, Dmitry. Ya no eres presidente. No seas tan arrogante. Nadie se ha acordado de ti desde hace mucho tiempo. La respuesta de Medvedev fue instantánea, como un latigazo. Pero tú sí te acordaste. Y no te habría llamado si el asunto fuera menor. Hizo una pausa, la primera pausa real en toda la conversación, que quedó suspendida en el aire como un presagio de tormenta. El petrolero, marinera, debe ser liberado inmediatamente, de lo contrario, esto dejará de ser una conversación de abogados y se convertirá en una conversación de otras personas. El silencio en la línea se hizo más denso, más tangible. La conversación apenas comenzaba, y ambos lo entendían perfectamente. El silencio en el auricular duró exactamente lo que una persona necesita para decidir, seguir presionando o fingir que todo está bajo control. Donald Trump eligió lo primero. Su voz volvió un poco más grave, más pesada, con ese énfasis especial que usaba cuando quería mostrar que la conversación se desarrollaba en su terreno, incluso si la comunicación cruzaba el océano. Estás dramatizando, Dmitry, dijo, con un ligero tono de burla en su voz. Es una operación normal, un tribunal. Ley, violación de sanciones. Su bandera aquí es solo pintura. Sabemos perfectamente de dónde viene ese petróleo y a dónde iba. Medvedev no interrumpió. Escuchó, entrecerrando ligeramente los ojos, como se escucha no un argumento, sino una justificación. Sus dedos se entrelazaron, los nudillos se pusieron blancos. No por ira, sino por una concentración extrema. Ahora no hablas como presidente, respondió en voz baja, pero con férrea determinación, sino como alguien que ha decidido que la fuerza reemplaza la lógica. Han detenido un barco bajo bandera rusa, no venezolana, rusa, en aguas internacionales, bajo protección militar. ¿Y quieren que finjamos que es un error contable? Y si es un error, se rió Trump, con un toque de autoconfianza en su voz. Un error de sus petroleros. Pensaron que cambiar la bandera los salvaría de las consecuencias. Medvedev exhaló lentamente, como si liberara una tensión innecesaria, preparándose para el golpe decisivo. Tú mismo acabas de decir la palabra clave, Donald. Consecuencias. Ustedes crean consecuencias sin pensar quién y cómo tendrá que lidiar con ellas. Hoy un petrolero, mañana otra cosa. Ya han cruzado la línea al secuestrar a Maduro. El nombre resonó en la habitación como un chasquido metálico. Trump reaccionó bruscamente, con evidente irritación. Maduro es un dictador, y ahora está donde debe estar. Tenemos derecho a juzgar a los criminales. Entonces respóndeme honestamente. Medvedev se inclinó hacia adelante, su voz se hizo más dura, como forjada en acero. ¿Quién les dio el derecho de secuestrar a jefes de Estado? ¿Qué documento? ¿Qué norma? ¿O ahora esto también forma parte de su democracia? Trump resopló irritado, como si espantara una mosca molesta. Cuando un país pierde su autoridad legítima, las reglas cambian. Venezuela es un caso especial. Un caso especial, repitió Medvedev, como saboreando esa formulación que tantas veces había resonado en la historia. Curioso. Todas sus guerras siempre comenzaron con casos especiales, y cada vez se sorprendían de que el mundo no aplaudiera. Se escuchó un breve golpe en el teléfono, como si Trump hubiera golpeado la mesa con los dedos, pidiendo silencio. Escúchame atentamente, dijo, ya sin burla, su voz se volvió seria, penetrante. Nos llevamos a Maduro. Y si crees que ese es el límite de nuestras capacidades, te equivocas. Esta frase fue pronunciada con una simplicidad deliberada, sin gritos, sin una amenaza evidente en la voz.
Pero precisamente por eso sonó especialmente clara, como si detrás de ella se ocultara una fuerza invisible pero innegable. Medvedev se enderezó. Su rostro se volvió inmóvil, casi una máscara, ocultando todas las emociones. Cuando habló, la ironía había desaparecido de su voz. Solo quedaba una dureza fría y calculada. ¿Estás insinuando el secuestro de ciudadanos rusos? Estoy insinuando, respondió lentamente Trump, con un tono desafiante en su voz, que si queremos, podemos llevar a cualquiera a Estados Unidos, incluso a aquellos que se consideran inalcanzables. Medvedev sonrió. Pero no era una sonrisa, más bien la reacción de alguien que escuchaba una frase por la que la historia ya había pagado un precio muy alto en más de una ocasión. Inténtalo, dijo con calma, con una amenaza oculta en su voz, solo una vez, y rápidamente entenderás la diferencia entre un país que tiene petróleo y un país que tiene soberanía. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran, que impregnaran el aire. Rusia no es Venezuela. No nos desmoronamos por las sanciones. No perdemos el control por la presión. Y no entregamos a los nuestros. Y no entregamos a los nuestros. Trump quiso replicar, pero Medvedev no le permitió tomar la iniciativa. Era como si pisara un acelerador invisible, aumentando la tensión. Han decidido que pueden actuar sin consecuencias, porque durante demasiado tiempo se les ha permitido. Pero sabes perfectamente que hay cosas que ni siquiera los fuertes perdonan. La voz de Trump se volvió áspera, como si intentara romper ese muro de confianza. ¿Me estás asustando? Medvedev no se inmutó. No, respondió, te estoy informando. E inmediatamente, como si pasara a un tono confidencial, bajó ligeramente la voz. Saben demasiado sobre las debilidades de los demás, pero no conocen bien las suyas, y eso siempre termina igual. De nuevo se hizo el silencio en la línea, pero ahora era diferente, tenso, pesado. La conversación había dejado de ser una formalidad, una máscara de diplomacia. Se había convertido en lo que debía ser desde el principio, un enfrentamiento. Actuamos en interés de Estados Unidos, dijo finalmente Trump. Su voz sonaba como un intento de volver a la retórica habitual. Y no permitiremos que nadie nos robe petróleo. Medvedev negó lentamente con la cabeza, aunque su interlocutor, por supuesto, no podía verlo. Ni siquiera ahora entiendes lo que has dicho. No defiendes intereses. Demuestras codicia. Y la codicia es una mala consejera en la alta política. Se reclinó en el sillón, mirando la pantalla oscura del teléfono, como si escudriñara el futuro que ya se vislumbraba en el horizonte. Libera el petróleo y cierra esta historia ahora, porque de lo contrario la conversación tomará un rumbo completamente diferente. Fue la primera advertencia directa. Sin gritos, sin ultimátums. Y precisamente por eso sonó especialmente peligrosa, como una amenaza silenciosa que eriza la piel. Trump exhaló ruidosamente, sin intentar ocultar la irritación que ya le bullía. Ahora no era el tono de un político hablando con un igual, sino la entonación de alguien a quien le han tocado una fibra sensible. No le gustaba que le recordaran que el mundo era más complejo que su mapa personal de intereses. Te estás extralimitando, Dmitri, dijo bruscamente, intentando asestar un golpe. Ya no tomas decisiones. Eres el pasado, un expresidente de quien, para ser honesto, nadie se acuerda desde hace mucho tiempo. Esta frase estaba calculada para un golpe preciso y personal. Tales palabras no se lanzan por un argumento, sino por una sensación de superioridad, para humillar al oponente. Medvedev lo escuchó de inmediato. No cambió de postura, no elevó la voz, solo arqueó ligeramente las cejas, como si le hubieran dicho una banalidad que no merecía especial atención. Es curioso escuchar eso de alguien, respondió con calma, sin una pizca de emoción, que en un momento así habla precisamente conmigo. Hizo una pausa, no para hacer efecto, sino para la fijación, para que cada palabra calara en la conciencia de Trump. Si nadie se acordara de mí, ahora estarías hablando con otra persona o no estarías hablando en absoluto. Trump resopló, intentando ocultar su desconcierto con ese sonido. ¿Estás sobreestimando tu importancia? No, objetó Medvedev con calma. Simplemente la conozco. Ahora hablaba más lento, con más claridad, como si cada palabra pasara por una verificación interna de precisión, de formulación impecable. Ya no era un intercambio de réplicas, era un ataque calculado.
cada movimiento planeado hasta el último detalle. Puedes repetir todo lo que quieras que soy un ex. Pero el poder en Rusia no es un taburete que se tira después de usar, es un sistema. Y yo soy parte de él. ¿Lo entiendes? Por eso estás irritado ahora. Se escuchó una breve risa en el teléfono, seca, tensa, como una cuerda. Hablas como si todavía quisieras asustar a Estados Unidos. Medvedev inclinó ligeramente la cabeza. Su voz se hizo más grave, adquiriendo un tono aún más serio. A Estados Unidos no hay que asustarlo. Se las arregla perfectamente solo. No hablo de miedo, hablo de realidad. Hizo una breve pausa y continuó, están acostumbrados a que les teman, a que cedan, a que finjan creer en sus reglas. Pero ahora se han encontrado con alguien que no juega a ese teatro. Trump interrumpió, incapaz de resistir la presión. No me des lecciones. Somos el país más fuerte del mundo. Eso crees tú, respondió Medvedev sin dudar, su voz sonó como un desafío. Pero yo sé otra cosa. La fuerza no es solo portaaviones y presupuestos. La fuerza es la capacidad de responder cuando no se espera. Lo dijo en voz alta por primera vez, y esas palabras quedaron suspendidas en el aire como un ominoso presagio. Tenemos armas que ustedes no tienen, y que ni siquiera soñaron cuando empezaron a hablar de dominación global. El silencio se hizo más profundo en la línea. Trump no interrumpió. Escuchó, y eso era más elocuente que cualquier palabra. No voy a enumerar, continuó Medvedev, como dándole al oponente la oportunidad de imaginar los detalles por sí mismo. Ya saben los nombres. Los leyeron cuidadosamente en sus informes. Hipersónico, soluciones asimétricas, tecnologías que no dependen de sus sanciones. Trump intervino bruscamente, intentando retomar el control de la conversación. ¿Me estás amenazando? No, respondió Medvedev de nuevo. Estoy explicando. Hay una gran diferencia. Se permitió una breve, casi invisible, sonrisa, como disfrutando del efecto de sus palabras. Y una sonrisa invisible asomó en su voz. Han vivido demasiado tiempo en la ilusión de que todo lo nuevo solo aparece con ustedes. Pero el mundo ha cambiado, y lo están viendo. Por eso reaccionan con tanta nerviosismo ante los petroleros. Reaccionamos ante el robo, espetó Trump, intentando recuperar el control de la conversación. No, objetó Medvedev, sin darle la menor oportunidad. Ustedes reaccionan ante la pérdida de control, y eso es lo que más les molesta. Se reclinó en el sillón, como si la conversación ya no requiriera esfuerzo físico. Saben que hemos estudiado cuidadosamente todo lo que su anterior presidente logró llevar a Ucrania. Todo. Hasta el último tornillo. Y sabemos cómo contrarrestarlo. Algo hizo clic en el auricular. Quizás Trump cambió la posición del teléfono. Quizás simplemente lo apretó más fuerte, intentando retener una confianza que se escapaba. Eres demasiado engreído, dijo con voz apagada, como intentando romper la armadura de la calma. Soy realista, respondió Medvedev. La autoconfianza es pensar que se puede secuestrar a un presidente y que el mundo se lo tragará en silencio. Pero el mundo recuerda esas cosas. Hizo énfasis, y sonó como una sentencia. Especialmente países como Rusia. Trump exhaló bruscamente. Era el sonido de alguien acorralado. ¿Olvidan quién establece las reglas aquí? Medvedev respondió de inmediato, sin pausa, como si hubiera esperado esa pregunta. Las reglas funcionan mientras se respetan. Ustedes las acaban de violar. Y ahora no se sorprendan si la conversación se desarrolla sin reverencias. En ese momento, algo cambió. La conversación dejó de ser un diálogo sobre el petróleo. Se convirtió en un diálogo sobre los límites de lo permisible, sobre las líneas invisibles que se habían cruzado. No jueguen con nosotros, Donald, dijo Medvedev, ya sin ironía. Saben perfectamente que no tenemos la costumbre de ceder cuando se trata de soberanía. El silencio en el auricular se hizo denso, casi pegajoso. Trump no callaba porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez en la conversación sintió que no tenía delante a un ex, a una figura del pasado, sino a un hombre que hablaba en nombre de un país que no estaba acostumbrado a retroceder. Y esto era solo el principio. Trump guardó silencio más de lo habitual.
No de forma ostentosa, sino con cautela. Era esa pausa en la que una persona no busca palabras, sino que decide si vale la pena continuar la conversación en el mismo tono. Entendía que la línea más allá de la cual las amenazas dejaban de ser teatro político estaba cerca. Ahora hablas como si Estados Unidos fuera vulnerable, dijo finalmente, intentando recuperar la iniciativa. Eso es un error. Hemos visto a muchos como tú. Todos terminaron igual. Medvedev no cambió su tono. No discutió. Explicó, como un adulto le explica a un niño un esquema complejo, sin levantar la voz. Confundes dos conceptos, Donald. Vulnerabilidad y conocimiento. Estados Unidos no es invulnerable. Simplemente ha sido estudiado demasiado bien. Hizo una pequeña pausa, dejando que las palabras se asentaran. Han estado en guerra durante mucho tiempo, mucho, en diferentes continentes. Dejan rastros, documentos, equipos, instructores. Y nosotros sabemos analizar. Trump sonrió, pero ya sin el entusiasmo de antes. ¿Quieres decir que ustedes saben más de nosotros que nosotros mismos? Quiero decir, respondió Medvedev, que ustedes estaban acostumbrados a considerar su armamento un misterio. Pero para nosotros hace tiempo que es un libro de texto con comentarios. Hablaba con calma, pero cada palabra estaba calculada. No era bravuconería, era un listado de hechos sin cifras, sin nombres, pero con una claridad extrema. Sus sistemas de defensa antiaérea, su lógica, sus puntos débiles, sus reacciones a la sobrecarga. Todo lo hemos visto, estudiado, comprobado. Incluyendo lo que tan generosamente enviaron a Ucrania. Trump intervino bruscamente. No te atrevas a amenazar a través de Ucrania. No estoy amenazando, respondió Medvedev con frialdad. Estoy constatando, ustedes mismos la convirtieron en un campo de pruebas y ahora se sorprenden de que los resultados de las pruebas no les hayan sido favorables. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si quisiera acortar la distancia, aunque su interlocutor, por supuesto, no podía verlo. ¿Crees que no sabemos cómo funcionan sus complejos, no sabemos cómo se ciegan, cómo reaccionan a la sobrecarga de señales, cómo se comportan en condiciones alejadas de las de laboratorio? Trump apretó los labios. Se notaba incluso en su voz. Hablas demasiado, espetó. A veces hay que responder por esas conversaciones. Siempre respondemos, dijo Medvedev. Y por eso ustedes todavía hablan con nosotros, y no nos dictan las condiciones. Se reclinó en el sillón, como si la conversación entrara en una fase predecible. Están acostumbrados a presionar con la fuerza, el número, el dinero, las sanciones, pero hay cosas que no se compran con eso. Por ejemplo, la capacidad de responder rápida e inesperadamente. Trump, al parecer, intentó recuperar la iniciativa, pero Medvedev estaba preparado. ¿En serio crees que Rusia puede dictar algo a Estados Unidos?, sonó la pregunta, llena de desafío. Y acto seguido, la respuesta tranquila pero firme, no. Creo que Rusia puede no permitir que le dicten. Medvedev hizo un énfasis especial en la última palabra, como si la acuñara. Y ahora no se trata de guerra. Se trata de que ustedes están probando conscientemente los límites. Primero Venezuela, luego un petrolero, luego amenazas. Es siempre el mismo escenario, pero solo funciona hasta la primera respuesta contundente. Trump resopló, intentando devaluar lo que sucedía. ¿Crees que un petrolero merece esta conversación? ¿Un petrolero? No, replicó Medvedev con calma. ¿Un precedente? Sí. Pronunció esa palabra con claridad, resaltando su significado. Hoy detuvieron un barco. Mañana alguien decidirá que se puede detener un avión, pasado mañana a una persona. Y cada vez dirán, es una excepción, y luego se sorprenderán de que el mundo ya no crea sus explicaciones. Trump calló. Medvedev lo sintió al instante, no solo una pausa, sino un cambio en el ritmo respiratorio de su interlocutor. ¿Realmente crees que deberíamos retroceder?, preguntó finalmente Trump, pero ya sin el ímpetu de antes. Creo, respondió Medvedev, que les conviene dar un paso atrás ahora, antes que tener que explicar a sus aliados por qué la situación se salió de control. Y luego, casi en un susurro, añadió una frase que sonó cotidiana, pero aún más siniestra: sabemos dónde tienen agujeros, y no queremos que nadie empiece a ponerlos a prueba en la práctica.
Trump exhaló lentamente. ¿Estás seguro de ti mismo, Dmitry? Estoy seguro de mi país, respondió Medvedev. Y eso es mucho más fiable. La conversación entraba en una nueva fase. Ahora Trump ya no atacaba. Escuchaba. Y eso, amigos míos, significaba solo una cosa: la presión había logrado su objetivo. Después de las palabras de Medvedev, no solo se hizo el silencio en el auricular, sino una pausa de otra índole. Era una espera tensa, en la que ambas partes comprendían que el siguiente giro de la conversación sería irreversible. Trump habló primero, pero su voz ya no era la misma. En ella apareció una entonación familiar para Medvedev, un intento de cambiar de plano, de alejarse del territorio peligroso. Siempre vuelves a los precedentes, dijo Trump, intentando cambiar de tema. Bueno, seamos honestos. Protegemos a Europa, contenemos amenazas. La OTAN es una garantía de estabilidad. Medvedev sonrió. En voz baja, casi inaudible. Qué interesante, dijo. Siempre dices eso cuando la conversación empieza a salirse del guión. No es un guión, cortó Trump. Es la realidad. Rusia amenaza a sus vecinos. Ucrania se defiende. Nosotros ayudamos. Medvedev inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara no las palabras, sino lo que se escondía detrás de ellas. Ucrania, repitió. Bien, hablemos de ella. Hizo una breve pausa y continuó con un tono diferente, tranquilo, casi académico. Dime, Donald, ¿cómo llamas a una persona que durante años no celebra elecciones, gobierna por decreto, cierra canales de oposición y justifica todo esto con la guerra? Trump no respondió de inmediato. Eso es diferente, dijo finalmente. Allí hay guerra. Medvedev sonrió más ampliamente. Ah, sí, eso es diferente. Una fórmula sorprendentemente conveniente. Se puede aplicar indefinidamente. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Ustedes llaman dictadores a unos porque no les gustan. Y a otros los llaman líderes del mundo libre porque les son útiles. Esto no son valores, Donald, esto es contabilidad. Trump interrumpió bruscamente. Zelensky fue elegido. Lo fue, asintió Medvedev, en su momento, pero ahora no. Pero eso ya no les preocupa. Hablaba sin ira, como un cirujano que señala la fuente del dolor. Dijiste que el secuestro de Maduro es admisible porque es un dictador. Bien, entonces tengo una pregunta sencilla. Tienen a un hombre a su lado que lleva mucho tiempo gobernando sin mandato, en uniforme militar en lugar de traje, con el apoyo total de sus medios de comunicación. ¿También se le puede secuestrar a él? Se escuchó un chasquido brusco en el auricular. Estás cruzando la línea, dijo Trump con frialdad. No, replicó Medvedev. Simplemente estoy leyendo sus reglas en voz alta. Hizo una pausa, dejando que sus palabras quedaran suspendidas en el aire. ¿O solo funcionan contra los más débiles? Trump alzó la voz. No secuestramos aliados. Exactamente, asintió Medvedev. Entonces, no se trata de dictadura, se trata de conveniencia. Esta frase golpeó con más precisión que cualquier amenaza, y esto, amigos, no era todo. Trump calló. Un silencio pesado y opresivo se cernió sobre el auricular, interrumpido solo por su propia respiración entrecortada. Intentas justificar tus acciones, logró finalmente decir con dificultad. Ucrania es una víctima. Medvedev respondió sin demora, su voz tranquila, pero con una determinación férrea en cada palabra. Una víctima es quien no tiene elección. Y cuando hay elección, pero resulta inconveniente, simplemente la anulan. Continuó, sin levantar la voz, pero sus palabras sonaron como una sentencia condenatoria. Armaron a Ucrania, la entrenaron, la empujaron a un lugar del que no hay salida fácil. Y ahora fingen que solo están ayudando. Esto es hipocresía, Donald, y el mundo lo ve. El mundo está de nuestro lado, replicó Trump con obstinación, como intentando convencerse a sí mismo. El mundo está cansado, objetó Medvedev, y en su voz resonó una ironía amarga. Cansado de dobles raseros, de palabras sobre democracia, tras las cuales siempre vienen bombas, sanciones y secuestros. Hizo hincapié en cada palabra.
Hoy Maduro, mañana un petrolero, y pasado mañana alguien más. Y cada vez dirán, teníamos derecho. Medvedev guardó silencio por un segundo, y luego añadió con una sonrisa mordaz, pero, ¿sabes qué es lo más peligroso? Ustedes mismos han empezado a creer en esa mentira. Trump, al parecer, sintió como el suelo se hundía bajo sus pies. Intentó recuperar el control de la conversación. ¿Estás amenazando con represalias? Hablo de lógica de espejo, respondió Medvedev con calma. Si han decidido que el derecho internacional es solo un menú donde se pueden elegir platos al gusto, no se sorprendan si alguien empieza a pedir lo mismo. Lo dijo casi con suavidad, pero en sus palabras se ocultaba una amenaza velada. Han desatado las manos no a nosotros. Han desatado las manos al mundo entero. El silencio volvió a cubrir la línea telefónica, pero ahora era diferente. No tenso, sino inquietante, presagiando algo mucho más serio. Trump comprendía que la conversación se había desviado a un punto donde cualquier justificación sonaba débil e inconvencible. Estás yendo demasiado lejos, dijo finalmente con voz entrecortada. No, respondió Medvedev. Simplemente estoy mostrando hasta dónde han llegado ustedes. Se reclinó en el sillón, su mirada serena, pero en ella se leía una profunda comprensión de lo que sucedía. Si no se detienen ahora, luego tendrán que lidiar no con Venezuela ni con Ucrania, sino con las consecuencias de su propia lógica. Fue en ese momento cuando la discusión dejó de ser meramente política. Se volvió filosófica y, por lo tanto, la más peligrosa. Trump habló con más brusquedad de lo que quería, y esa brusquedad lo delató. Comprendió que el terreno bajo sus argumentos se desvanecía rápidamente, e instintivamente intentó apoyarse en una vieja y probada construcción. Olvidaste una cosa, Dmitri, dijo. Existe la OTAN, existe la seguridad de Europa, existen obligaciones. Rusia misma nos empuja a tomar medidas duras. Medvedev escuchó esto sin ninguna expresión en su rostro. Sus dedos se soltaron lentamente, sus palmas se apoyaron en los reposabrazos del sillón. Parecía como si la conversación hubiera llegado finalmente al punto para el que todo había sido orquestado. Y aquí llegamos a lo principal, dijo con calma. ¿La OTAN? Pronunció esta palabra sin ninguna entonación, como un término completamente desprovisto de emociones. Siempre te vas por ahí cuando se te acaban los argumentos, seguridad, aliados, amenaza. Conveniente, muy conveniente. Trump intentó objetar. No es una evasión, es la realidad. Realidad, repitió Medvedev. Entonces, seamos honestos. La OTAN hace tiempo que dejó de ser una alianza defensiva. Solo vive cuando hay un enemigo. Y el enemigo debe mantenerse constantemente actualizado. Sonrió ligeramente. Antes era la URSS. Hace muchos años que no existe, pero el miedo se quedó, y ustedes nunca aprendieron a vivir sin él. Rusia es la heredera de la URSS, dijo Trump con dureza. No, objetó Medvedev. Rusia es su sucesora solo en tu cabeza. ¿Les resulta más fácil así? Entonces no tienen que explicar a sus contribuyentes por qué gastan miles de millones en bases, misiles y ejercicios cerca de fronteras ajenas. Continuó, sin levantar la voz. Expandieron la OTAN, prometiendo que no era contra nosotros. Paso a paso, año tras año. Y ahora se sorprenden de que no creamos sus palabras. Trump resopló irritado. Nadie les obligó a reaccionar tan agresivamente. Medvedev levantó la mano, como si detuviera a su interlocutor, aunque éste, por supuesto, no podía verlo. Aquí es donde empieza lo más interesante. Ustedes llaman agresión a cualquier reacción que no les gusta, pero al mismo tiempo consideran normal desplegar infraestructura cerca de nuestras fronteras, inmiscuirse en conflictos ajenos y secuestrar presidentes. Hizo una pausa y añadió, y ahora, detener petroleros. Trump dijo bruscamente, de nuevo vuelves a ese barco. Porque es un papel de tornasol, respondió Medvedev. Un pequeño episodio, a primera vista, que muestra cómo piensan ustedes. Se inclinó hacia adelante. Su voz se hizo más densa, adquiriendo una fuerza nueva y más profunda. Han decidido que si se les permite todo, realmente se les permite todo. Este es el principio del espejo, Donald. Cualquier acción suya se convierte automáticamente en un argumento para los demás. Y esto,
amigos, no es todo. Más adelante, aún más interesante, porque esta lógica, como un boomerang, siempre vuelve a quien la lanzó. ¿Estás proponiendo el caos?, preguntó Trump, y su voz se llenó de una amenaza manifiesta. Medvedev respondió con calma, sin una pizca de duda. No. Ustedes ya lo han propuesto. Yo solo describo las consecuencias. Y, como subrayando cada palabra, continuó. Si se puede secuestrar a presidentes, entonces esa regla se vuelve universal. Si se pueden declarar los recursos ajenos temporalmente como propios, eso, a su vez, se convierte en la norma para todos. Si se pueden ignorar las banderas y el estatus de los barcos, entonces la bandera deja de significar algo. Trump se calló. Y en ese silencio, Medvedev sintió que la lógica, por fin, empezaba a pesar más que cualquier amenaza. ¿Comprendes a dónde lleva esto?, preguntó. A un mundo donde los acuerdos no valen nada, donde la fuerza es el único argumento. Y en un mundo así, de repente, tienes demasiados competidores. Estás exagerando, dijo Trump secamente. Estoy simplificando, objetó Medvedev. Para que lo entiendas. Se permitió una pausa corta pero expresiva. Están acostumbrados a pensar que la OTAN es una garantía de seguridad, pero es solo una pantalla. Detrás de ella se esconde el miedo a perder el control. Y por eso reaccionan con tanta dolor a cualquier autonomía. Trump intentó desviar la conversación, lanzando una acusación. Rusia misma crea amenazas y luego se queja. Medvedev respondió al instante, sin demora. No, Rusia responde a las amenazas y luego escucha quejas de aquellos que están acostumbrados a que no haya respuesta. Su tono se suavizó un poco, pero el significado siguió siendo el mismo, afilado como una navaja. Han vivido demasiado tiempo en un mundo donde sus decisiones no tenían retroalimentación. Pero ahora la tienen, y el petróleo es solo la primera señal. Trump exhaló, su voz se hizo más grave, con un toque de reflexión. ¿Quieres decir que hemos ido demasiado lejos? Quiero decir, respondió Medvedev, que van hacia un lugar del que es difícil regresar sin perder la cara. Añadió, como poniendo punto final. Y cuanto más tiempo finjan no ver el espejo, más doloroso será el momento en que finalmente tengan que mirarse en él. De nuevo se hizo el silencio en la línea. Pero ahora no había agresión, solo cautela. Y eso significaba que las palabras habían alcanzado su objetivo. La conversación se acercaba a un punto en el que ya no se podía recurrir a abstracciones. A partir de ahí, comenzaba la historia. Vieja, pesada, con una larga memoria. Trump ya hablaba de otra manera. La bravuconería había desaparecido de su voz, pero había aparecido una nota dura y obstinada de un hombre que solía apoyarse no tanto en argumentos como en mitos, probados durante décadas. Hablas bonito, Dmitri, dijo. Pero ambos sabemos de dónde viene todo esto. La Unión Soviética. Se fue, pero las costumbres se quedaron. Pensamiento imperial, control, presión sobre los vecinos. Medvedev no interrumpió. Escuchó atentamente, como si no tuviera un oponente delante, sino un paciente que una y otra vez volvía al mismo trauma. Su rostro permaneció sereno, pero en sus ojos apareció algo nuevo. No irritación, sino cansancio. ¿De verdad crees, dijo lentamente, que todo lo que hacen hoy lo hacen por la Unión Soviética? Trump se encogió de hombros. El gesto se percibía incluso en la entonación. La historia no desaparece, se repite. Ahí te equivocas, dijo Medvedev. La historia no se repite. Se queda atascada en la cabeza de quienes temen dejarla ir. Se reclinó en el sillón, con los dedos entrelazados. La URSS no existe. Hace mucho que no existe. No existe su economía. No existe su ideología, no existen sus fronteras. Pero para ustedes vive como un espantapájaros, como una justificación, como una sombra conveniente detrás de la cual se puede esconder cualquier decisión. Trump suspiró irritado. ¿Quieres decir que Rusia ya no es una amenaza? Quiero decir, respondió Medvedev, que ustedes no saben distinguir entre amenaza e independencia. Continuó, sin levantar la voz, cada palabra sonó contundente. Cuando un país no obedece, lo llaman amenaza.
Cuando se niega a jugar según las reglas impuestas, recuerdan a la URSS. Es un esquema muy viejo, Donald, y muy perezoso. Europa nos apoya, dijo Trump con obstinación. ¿Recuerdan lo que son los tanques soviéticos? Medvedev sonrió. Sin alegría. Europa recuerda el miedo, y ustedes lo mantienen cuidadosamente, porque sin miedo la OTAN no es necesaria. Hizo una pausa, luego añadió. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de la desaparición de la URSS, la OTAN no se disolvió? Después de todo, la amenaza desapareció. Formalmente, Trump no respondió, porque el miedo resultó ser una herramienta demasiado conveniente, continuó Medvedev. No hay necesidad de demostrarlo. Basta con recordarlo con imágenes, palabras, ejercicios. La historia se ha convertido en un negocio. Me he convertido en un negocio. En respuesta, Trump espetó bruscamente, eso es cínico. Y de inmediato, la tranquila pero firme respuesta de Medvedev, eso es honesto. Venden seguridad a aquellos a quienes ustedes mismos asustan, y fingen que es preocupación. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y su voz se hizo más densa, como una cuerda tensa. La Rusia moderna no es la URSS. No construimos una ideología. No exportamos revoluciones. Defendemos lo nuestro. Y cuando se acercan a nuestras fronteras con bases y misiles, no se sorprendan de que reaccionemos. Trump, al parecer, perdió la compostura y levantó la voz, siempre reaccionan con demasiada dureza. Medvedev, por el contrario, permaneció absolutamente tranquilo, porque ustedes siempre se acercan demasiado. Hizo una pausa, dejando que sus palabras quedaran suspendidas en el aire. No temen a Rusia. Temen perder un mundo en el que solo ustedes deciden quién tiene razón y quién no. La URSS para ustedes es el símbolo de que tal mundo puede terminar. Trump calló. Y Medvedev, suavizando el tono, continuó, ¿sabes qué es lo más irónico? Ustedes mismos viven en el pasado desde hace mucho tiempo. En una guerra que ya no existe, en un miedo que ustedes mismos mantienen. Y añadió en voz baja, casi en un susurro, y nosotros vivimos en el presente, y en él sus viejos esquemas funcionan cada vez peor. La conversación se volvía pesada, pegajosa, como un pantano. Ya no era una simple disputa entre dos políticos. Era un diálogo sobre por qué el mundo una y otra vez vuelve a cometer los mismos errores, repitiéndolos una y otra vez. ¿Crees que debemos olvidar el pasado?, preguntó finalmente Trump, rompiendo el prolongado silencio. No, respondió Medvedev. Creo que el pasado no debe ser una excusa para el robo, los secuestros y las demostraciones de fuerza. Hizo énfasis, su voz se hizo más dura. Y ciertamente no una razón para detener barcos rusos. Trump suspiró de nuevo pesadamente. Su voz se hizo más grave, casi pensativa. Filosofas demasiado. Porque ustedes han actuado automáticamente durante demasiado tiempo, replicó Medvedev. Y las máquinas, tarde o temprano, fallan. En ese momento quedó absolutamente claro, la conversación había cruzado la línea de los clichés políticos habituales. Trump ya no discutía. Reflexionaba, y eso era mucho más peligroso que cualquier grito, porque a la reflexión siempre le sigue una elección. Después de estas palabras sobre el pasado, la conversación se asentó, la tensión no desapareció, simplemente cambió de forma. Se volvió densa, como el aire antes de una tormenta, cuando aún no hay relámpagos, pero todos sienten que lo que viene será diferente. Trump guardó silencio más de lo habitual. Cuando habló, en su voz no había ni burla ni el habitual ímpetu. Hablas como si la Rusia de hoy fuera algo completamente diferente, dijo. Pero para nosotros sigue pareciendo igual. Dura, cerrada, desconfiada. Medvedev se enderezó lentamente, casi imperceptiblemente. Precisamente en esos momentos se mostraba especialmente concentrado, como una persona que deja de discutir y empieza a fijar su posición. Porque todavía nos miran con sus viejos ojos, respondió. A través de la lente del pasado, a través del miedo que alguna vez necesitaron. Pero Rusia hace tiempo que dejó de explicarse. Hizo una breve pausa. La Rusia moderna no es una súplica, ni una excusa, ni un deseo de agradar. Es un hecho. Trump sonrió en voz baja. Un hecho que crea problemas.
Los hechos siempre crean problemas a quienes están acostumbrados a vivir en ilusiones, dijo Medvedev con calma. Continuó, como poniendo puntos en una larga oración que el mundo se negaba a terminar de leer. Ya no intentamos ser convenientes. No demostramos que tenemos derecho a la seguridad. No pedimos reconocimiento. Simplemente actuamos en nuestros propios intereses. Y eso les irrita. Les irrita todo lo que no se somete, añadió. Trump intentó objetar, pero su voz ya no era la misma. Te comportas como si la escalada no te asustara. Medvedev entrecerró los ojos. La escalada asusta a todos los que entienden el precio. Por eso no lanzamos palabras a la ligera. Y por eso ahora hablo contigo directamente, y no a través de comunicados de prensa. Se inclinó hacia adelante. Su voz se hizo más suave, pero por ello más pesada. Un petrolero es un buque civil, no un objetivo militar. No es un símbolo, no es una provocación. Si continúan tratando esos objetos como un instrumento de presión, ustedes mismos acelerarán un proceso que luego no podrán detener. Trump exhaló bruscamente. Pintas un panorama demasiado sombrío. Describo las consecuencias, respondió Medvedev. No mis deseos. Añadió con claridad. Han jugado demasiado tiempo al límite, porque estaban seguros de que nadie iría más allá. Pero el mundo ha cambiado. Y ahora se arriesgan a enfrentarse a una respuesta que no encaja en sus escenarios. Trump calló. Medvedev sintió como la conversación, lenta pero seguramente, pasaba del modo de presión al de cálculo frío. «Comprendes», dijo finalmente Trump, con la voz más grave de lo habitual. «Cualquier movimiento brusco puede llevar a una crisis grave». «Por eso te lo digo ahora», respondió Medvedev. «Para no tener que decirlo más tarde». «Mucho más alto». Se permitió una breve, casi imperceptible, pausa, dejando que las palabras se asentasen. «Tú también entiendes que un conflicto con Rusia no es un espectáculo para el electorado. No es una guerra comercial, no es un paquete de sanciones. Es un nivel de responsabilidad completamente diferente, que puede costar demasiado caro». Trump sonrió en voz baja, pero en esa sonrisa ya no había la confianza de antes. ¿Estás seguro de que están preparados para ese nivel? No aspiramos a él, dijo Medvedev, su tono se suavizó un poco. Pero estamos preparados para él, y esa es una diferencia fundamental. Continuó, ya casi de forma conciliadora. Nadie se beneficia del caos. Pero el caos comienza donde una parte cree que las reglas solo existen para los demás. Y esto no es todo, lo que viene será más interesante. Trump respiró más hondo. Su voz se volvió más uniforme, perdiendo el ímpetu de antes. ¿Quieres que retrocedamos? Quiero que se detengan, respondió Medvedev. Y que piensen. Añadió, mientras aún haya tiempo para hacerlo sin perder la cara. Esta frase quedó suspendida entre ellos. No como una amenaza, sino como una oportunidad. Trump lo comprendió. No respondió de inmediato. Estudiaremos la situación del barco, dijo finalmente. Los abogados lo verán. Los militares informarán. Medvedev no sonrió, pero en su voz apareció una nota apenas perceptible de satisfacción. Eso está bien, dijo, porque a partir de ahora, cada paso contará. Y ustedes lo saben. Se enderezó, como si la conversación se acercara a la siguiente fase, más personal. Hemos hablado demasiado tiempo del pasado, Donald, y ahora es el presente. Y en él tendrán que lidiar con Rusia tal como es. No como la recuerdan. Y eso es importante entenderlo. El silencio en el auricular ya no era hostil. Era cauteloso. Y eso significaba que la conversación se acercaba a un punto de inflexión. La conversación se ralentizó. Esto se notaba no por las pausas, sino por la respiración. Trump ya no interrumpía. Ya no discutía, sopesaba, y eso significaba que el ímpetu anterior había terminado. Ahora cada palabra podía ser decisiva. Medvedev sintió ese momento. Siempre sentía cuando el interlocutor dejaba de interpretar un papel y empezaba a hablar como una persona sobre la que pesaba la responsabilidad. No se apresuró. A veces, el movimiento más fuerte es dejar que el silencio trabaje por ti. Hay una cosa de la que no has hablado ahora, dijo finalmente.
Su voz era tranquila, casi uniforme, sin presión. Pero ambos estamos pensando en ella. Trump calló. Vladimir Putin, dijo Medvedev, sin levantar la voz y sin hacer una pausa antes del nombre. Lo pronunció como si no fuera un argumento, sino una constante. El silencio en la línea cambió. Se hizo más denso, más cauteloso. El nombre funcionó de inmediato. Lo respeto, respondió Trump después de una breve pausa. ¿Lo sabes? Lo sé, asintió Medvedev. Por eso te hago la pregunta directamente. Sin diplomacia, sin intermediarios. Se inclinó un poco hacia adelante, como si la conversación se hubiera vuelto personal. ¿Qué diablos te ha dado por hacer esto ahora? Trump exhaló profundamente. Ya no era un suspiro de irritación, sino el de alguien atrapado en una encrucijada. No todo es tan sencillo, dijo. Sabes perfectamente bajo qué presión se encuentra cualquier presidente de los Estados Unidos de América. Presión de las élites, asintió Medvedev. Presión de las corporaciones, presión de los militares, presión de los medios. Todo eso lo sé. Añadió. Pero siempre te has jactado de saber ir contracorriente. Trump sonrió. Cansado. A veces la corriente es más fuerte. A veces, asintió Medvedev. Pero a veces basta con no nadar hacia donde inevitablemente te estrellarás contra las rocas. Hizo una pausa. Entiendes que la historia de Venezuela y el petróleo no se trata de petróleo, se trata de una demostración, de una señal. Y esa señal no solo la hemos escuchado nosotros. Trump no respondió de inmediato. Nuestros intereses petroleros se vieron afectados, dijo finalmente. Sus empresas decidieron jugar en una zona gris, cambiar banderas, eludir sanciones, llevarse petróleo. Medvedev se rió en voz baja. La risa fue corta, sin alegría. ¿De verdad crees que en el mundo de las grandes potencias la bandera es solo pintura?, preguntó. La bandera es responsabilidad, y ustedes mismos lo han enseñado durante décadas. Continuó con más dureza. Han decidido que si declaraban el petróleo venezolano como suyo, automáticamente se convertía en suyo. Esa es la lógica de una colonia, Donald. Una lógica muy antigua. Una lógica muy antigua. Trump alzó la voz, sus palabras sonaron como un ultimátum. Hemos dejado claro, hasta que no elijan un nuevo presidente, los recursos están bajo nuestro control. Medvedev respondió imperturbable, perfecto. Entonces, sigamos con esta lógica. Hizo una pausa, y luego pronunció lentamente, casi perezosamente, aquí, cerca, también tenemos un vecino, también sin elecciones, también en uniforme militar en lugar de traje, también un favorito de Occidente. ¿Quizás también lo secuestren? Se escuchó un chasquido brusco en el auricular. Eso es una provocación, dijo Trump con frialdad. No, replicó Medvedev, es una prueba de lógica. ¿O sus reglas solo funcionan en una dirección? Añadió en voz baja, ¿o ahora todos tenemos las manos libres? Trump calló. Medvedev continuó, sin levantar la voz, comprendes que si el mundo adopta su modelo de comportamiento, se volverá diferente, mucho más peligroso. Y en ese mundo, Estados Unidos ya no será el único actor que decida a quién se puede secuestrar y a quién no. Trump suspiró, todo lo llevas a los extremos. Porque ustedes mismos van hacia allí, respondió Medvedev, paso a paso. Y cada vez dicen que es una medida forzada. Se permitió una breve pausa. Sé que sabes negociar. Sé que respetas la fuerza. Sé que no quieres una gran guerra. Claro que no quiero, dijo Trump bruscamente. Entonces detente, dijo Medvedev con calma, porque lo que están haciendo ahora es el camino hacia un lugar del que no se regresa con formulaciones bonitas. Añadió, Vladimir Putin no le gusta que se pongan a prueba los límites de la paciencia. Y tú lo sabes mejor que muchos. Trump guardó silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz era diferente, más contenida, casi cansada. ¿Quieres decir que he ido demasiado lejos? Quiero decir, respondió Medvedev, que aún puedes dar un paso atrás y mantener el control de la situación. Pero la ventana se está cerrando. Lo pronunció sin amenaza. Como una constatación. Si realmente respetas a Putin, como dices, añadió,
entenderás que esta conversación no es un intento de presión. Es una advertencia. La conversación quedó suspendida en un punto donde lo personal y lo estatal se entrelazaron definitivamente. A partir de ahí, solo quedaba la elección final. Después de las palabras sobre Putin, la conversación pareció perder su capa protectora. Todo lo que antes se ocultaba tras formulaciones, intereses y doctrinas, salió a la superficie. Trump ya no intentaba dominar. Buscaba apoyo, y eso se notaba. No te imaginas la presión bajo la que se toman estas decisiones, dijo finalmente. ¿Crees que me levanto y decido, hoy nos llevamos un petrolero, mañana otra cosa? No funciona así. Medvedev escuchó con calma. Conocía ese tono, el tono de una persona que por primera vez en la conversación dejaba de interpretar el papel de ganador. Me lo imagino perfectamente, respondió, porque he estado a ambos lados de esa presión. Y por eso ahora te hablo no como un oponente, sino como alguien que comprende el precio del error. Hizo una pequeña pausa. Han creado una situación en la que cualquier acción suya se interpreta como una prueba de fuerza. Y el petrolero no es una excepción. Trump suspiró más profundamente. No podemos permitir que nos engañen, que bajo bandera rusa transporten petróleo venezolano. No pueden permitirse perder el control, corrigió Medvedev. Son cosas diferentes. Continuó con claridad. Se han acostumbrado demasiado rápido a la idea de que si declaran algo suyo, automáticamente se convierte en suyo. Pero el mundo ya no funciona así. Trump intentó objetar, pero Medvedev no le permitió tomar la iniciativa. ¿Crees que este episodio quedará entre nosotros? No. Ya se está discutiendo, se está analizando, se está probando. Añadió. Y todos los que observan esto sacan conclusiones. No a su favor. Trump calló. Medvedev sintió que ahora cada palabra calaba más hondo. Han convertido a Venezuela en una demostración de fuerza, al petrolero en un símbolo. Pero la fuerza que se demuestra sin necesidad deja de ser fuerza. Se convierte en nerviosismo. ¿Crees que deberíamos soltarlo todo?, preguntó Trump. Y en esa pregunta ya no había desafío. Creo, respondió Medvedev, que deberían cerrar este episodio antes de que se convierta en un punto de no retorno. Lo dijo con calma, casi con naturalidad. Liberar el barco, reducir la actividad militar a su alrededor y dejar de convertir los objetos civiles en instrumentos de presión. Trump suspiró pesadamente. Eso parecerá debilidad, dijo. Pero Medvedev objetó, no, Donald, eso parecerá control. La debilidad es cuando te obligan a detenerte. Y ahora todavía tienes elección. ¿No quieres que esta historia se convierta en el inicio de una cadena que luego se estudiará como un ejemplo de cómo todo salió mal? Trump guardó silencio durante mucho tiempo. En ese momento, ya no discutía. Tomaba una decisión. No quiero una escalada, dijo finalmente. Y no quiero un conflicto con Rusia. Entonces no lo crees, respondió Medvedev, porque Rusia no retrocederá si se la pone a prueba. Se permitió una breve pausa. El petrolero no es motivo para una gran guerra, pero puede ser su inicio si continúan jugando a la demostración de fuerza. Trump exhaló. Revisaremos el formato de la operación, dijo con cautela. Daré instrucciones para que se resuelva. Medvedev asintió, aunque su interlocutor no podía verlo. Eso está bien, dijo, porque a partir de ahora, cada paso en falso tendrá su precio, y será más alto que cualquier petróleo. Añadió en voz baja, todavía puedes salir de esta situación sin pérdidas. No todos los líderes tienen esa oportunidad. Trump no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz era apagada. Esta conversación, comenzó, pero se calló. Esta conversación, terminó Medvedev por él, era necesaria. Se enderezó en el sillón, como si pusiera punto final. Y recuerda, Donald, no buscamos la confrontación, pero no permitiremos que nos traten como un objeto. Ni ahora, ni después. El silencio en el auricular se volvió casi tranquilo. No era una capitulación, era el reconocimiento de un límite. La conversación había llegado al punto en que las palabras habían hecho todo lo que podían. Quedaba el final. Después de las últimas palabras de Medvedev, la conversación pareció estabilizarse.
No se volvió más suave, sino más silenciosa. Era el silencio no de la derrota, sino de la comprensión. Trump ya no intentaba tomar la iniciativa, no lanzaba frases bruscas, no actuaba para un público que no estaba allí. Hablaba ahora como hablan las personas que comprenden que cada palabra puede trascender los límites de esa llamada. Te he escuchado, dijo finalmente, sin brusquedad, sin presión. Y no me interesa que esta situación se salga de control. Medvedev no respondió de inmediato. Dejó que las palabras quedaran suspendidas, como se permite que el polvo se asiente después de un movimiento brusco. Su rostro permaneció sereno, pero su mirada se volvió más atenta. Era un momento de fijación del resultado. No de triunfo, sino de hecho. Entonces, llamemos a las cosas por su nombre, dijo. Control no es la cantidad de militares alrededor de un buque civil. Control es la capacidad de detenerse a tiempo. Trump sonrió en voz baja, sin la autoconfianza de antes. Sabes presionar, Dmitri. Sé calcular las consecuencias, respondió Medvedev. La presión ya es el resultado de ellas. Se reclinó en el sillón, relajando ligeramente los hombros. La conversación dejó de requerir tensión, pero no perdió densidad. Daré instrucciones, continuó Trump, para que la situación con el barco sea examinada sin demostraciones innecesarias, sin escalada. Esto fue dicho con cautela, con esa habilidad estadounidense de dejar espacio para la maniobra, sin admitir una retirada directa. Pero Medvedev escuchó lo principal. Eso está bien, dijo con calma. Porque cada cámara extra, cada buque de guerra cerca de un objeto civil, no es fuerza, es nerviosismo. Trump calló, luego añadió, debes entender que en estas situaciones tenemos muchos centros de toma de decisiones. Lo entiendo, asintió Medvedev. Por eso te llamé a ti, y no hablé con los portavoces. Hizo una breve pausa. En momentos así, es importante que la decisión la tomen aquellos que entienden las consecuencias de los errores. Trump suspiró lenta y profundamente. Este mundo se ha vuelto demasiado frágil, dijo inesperadamente. Cualquier movimiento provoca una reacción en cadena. Medvedev entrecerró los ojos ligeramente. En su mirada no había burla, solo un atento asentimiento. No se volvió así ayer, respondió. Lo hicieron así quienes durante demasiado tiempo se consideraron los únicos adultos en la habitación. Continuó, Rusia no pretende ser maestra, pero no permitiremos que nos traten como a un alumno al que se puede poner en un rincón. Trump sonrió, pero en esa sonrisa ya no había el desafío de antes, solo una sombra de cansancio. Siempre has sabido expresarte con dureza, dijo. Porque las formulaciones suaves a menudo conducen a consecuencias duras, respondió Medvedev, y en su voz resonaron notas de serena confianza. No buscamos el conflicto, y tú lo sabes perfectamente. Pero no fingiremos que no pasa nada cuando ustedes cruzan todos los límites razonables. Trump calló, inmerso en sus pensamientos. Luego su voz volvió a sonar en el auricular. No quiero que nuestras relaciones vuelvan a caer en el punto del que tardan años en salir. Entonces no las empujes tú mismo, respondió Medvedev con calma. A veces basta con no dar un paso innecesario. Hizo una breve pausa, dejando que las palabras se asentaran. Este petróleo es solo una nimiedad en la escala de la historia, pero es de esas nimiedades de donde surgen grandes crisis capaces de hacer estallar el mundo. Trump asintió, se notaba en la entonación de su voz. Entiendo tu posición. Bien, dijo Medvedev. ¿Por qué no ha cambiado? Se enderezó, como preparándose para el acto final de esta tensa conversación. No voy a prolongar este diálogo indefinidamente. Todo lo que había que decir ya está dicho. A partir de ahora, solo acciones. Trump no respondió de inmediato. Daremos una señal, dijo finalmente, y en su voz se percibió un tono de concesión, para que la situación se distienda. Medvedev asintió apenas perceptiblemente. Entonces esta llamada puede considerarse útil, dijo. Y que así siga siendo. El silencio en el auricular se volvió uniforme, sin tensión, sin agresión. Era el silencio después de una decisión tomada, no anunciada en voz alta, pero ya comprendida por ambas partes. La conversación se acercaba a su fin. Quedaba un último punto, no político, sino profundamente humano. Medvedev no se apresuró a terminar la conversación.
Sabía que a veces los últimos segundos tenían mucho más peso que todos los minutos anteriores. El teléfono seguía en su oído, pero su mirada ya no estaba fija en la pantalla. Miraba al vacío frente a él, no porque buscara palabras, sino porque veía el panorama completo, como en la palma de su mano. Trump habló primero, y eso en sí mismo era una señal, un testimonio de la importancia del momento. No considero esta conversación una derrota, dijo con voz apagada. Pero entiendo que el límite estaba cerca. Medvedev asintió ligeramente. En su rostro no apareció ni triunfo ni alivio. Solo la calma de un hombre que había logrado exactamente lo que buscaba. En la alta política, Donald, respondió. La victoria rara vez se ve como aplausos de una multitud jubilosa. Más a menudo se ve como un paso detenido a tiempo al borde del abismo. Hizo una breve pausa, dejando que las palabras se asentaran, que penetraran en la conciencia de su interlocutor. Podrían haber ido más lejos, presionar, intensificar, mostrar músculo. Y, quizás, durante algún tiempo habría funcionado, pero el precio habría sido completamente diferente, demasiado alto para todos. Trump suspiró. ¿Estás seguro de que Rusia siempre reaccionará así, solo con palabras? Medvedev se permitió una sonrisa apenas perceptible. No de burla, sino una sombra de profunda comprensión. Rusia siempre habla primero, respondió, pero no siempre repite dos veces. Lo dijo sin una pizca de amenaza, como una simple verdad que no requería pruebas. Vivimos en un mundo, continuó, donde demasiados han olvidado cómo escuchar y demasiados se han acostumbrado a poner todo a prueba. Pero la fuerza, como se sabe, no es infinita. Trump calló. En ese momento, ya no discutía ni se defendía. Escuchaba, y ese fue, quizás, el resultado más importante de toda esta tensa conversación. Sabes, dijo finalmente, que de todos modos tendremos desacuerdos. Por supuesto, asintió Medvedev. Un mundo sin desacuerdos es o una ilusión o un cementerio. La cuestión es cómo se resuelven esos desacuerdos. Añadió, ustedes eligieron la fuerza como argumento universal, como un escudo inquebrantable. Nosotros elegimos la capacidad de responder, como una espada afilada. Y mientras esta comprensión se mantenga, el mundo se sostiene en un frágil equilibrio. Trump sonrió en voz baja. Hablas como alguien que está absolutamente seguro de que lo han escuchado. Hablo, respondió Medvedev, como alguien que sabe con certeza cuándo la conversación ha logrado su objetivo. Se enderezó en el sillón, se ajustó el puño de la camisa. Un gesto habitual, casi maquinal, pero en él había algo definitivo. El petrolero volverá. La historia con Venezuela terminará tarde o temprano. La OTAN volverá a buscar el sentido de su existencia. Todo esto es temporal, como arena entre los dedos. Hizo énfasis. Pero el respeto por las fronteras no lo es. O se mantiene, o se pierde irremediablemente. Trump guardó silencio durante un tiempo, luego dijo, esta conversación quedará entre nosotros. Medvedev miró la pantalla oscura del teléfono, como si viera detrás de ella no a su interlocutor, sino a todo un sistema, un complejo mecanismo de la política mundial. Todo lo importante siempre queda entre quienes son capaces de entenderlo, respondió. El resto, para los titulares de los periódicos. Añadió con más calma, dile a los tuyos que Rusia no busca los puntos débiles de los demás, pero no cede los suyos a nadie. Trump no respondió. Solo se escuchaba su respiración, uniforme, sin la tensión de antes, como después de una larga y agotadora lucha. De la tensión anterior. Cuida el mundo, Donald, dijo Medvedev. Ahora pende de un hilo muy fino. ¿Tú también?, respondió Trump. Medvedev fue el primero en pulsar el botón de finalizar la llamada. La pantalla se apagó. La habitación quedó en silencio, no solemne ni inquietante, simplemente en silencio. Medvedev permaneció inmóvil durante unos segundos más, luego se levantó lentamente, se acercó a la ventana. La ciudad vivía su vida, sin saber cuán cerca había estado de otro límite. Él sabía una cosa. Hoy no hicieron falta ultimátums ni gestos de fuerza. Bastaron palabras, dichas a tiempo y sin miedo. Y en eso residía la verdadera victoria. No en las declaraciones rimbombantes, sino en que la crisis siguió siendo una conversación, y no se convirtió en un acontecimiento.
A veces el mundo se mantiene no por acuerdos ni por ejércitos, a veces por una sola llamada.